Muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches a todos nuestros estudiantes de CETESA. Queremos darle la bienvenida nuevamente, aunque por causa de muchas circunstancias de nuestro receso y también de la pandemia que hemos estado pasando en los últimos meses, hemos estado ausentes. Aquí estamos dándoles la bienvenida nuevamente a su curso. Este es el curso de Teología Wesleyana. Queremos, antes de comenzar, hacer una distinción en lo que tenemos en nuestro pensum concerniente a la diferencia entre lo que es doctrina wesleyana y teología wesleyana. En el curso de doctrina wesleyana tratamos los temas generales de doctrina. En términos generales, la doctrina protestante a partir de la Reforma es nuestra guía y nuestro norte cuando hablamos de estas cosas, porque en la mayor parte de casos la doctrina de la Reforma, en la mayor parte de asuntos de doctrina, la practicamos, la creemos casi todas las confesiones protestantes, pero aquí hay una parte en donde llegamos a lo que es la controversia, que la distinguimos, y por eso en términos de doctrina son aquellas enseñanzas que ya están fijadas, pero en términos de teología, cuando hablamos de teología como en este curso en particular, queremos hablar un poco de las polémicas, aunque no es el ánimo de polemizar, sino explicar por qué se entró en polémica y a qué conclusiones llegaron, y discutir un poco los argumentos que nosotros esgrimimos para afiliarnos con la parte de la doctrina que se llama arminiano-wesleyana. Bien, una vez dada esa distinción, que usted la puede aprender en otros medios también, podemos nosotros pasar a nuestro inicio de esta primera presentación, que son las generales históricas acerca de la teología wesleyana, que son las condiciones históricas en que se dio. Entonces aquí tenemos en esta segunda diapositiva un pequeño bosquejo de las condiciones político-religiosas que se daban en el siglo IV, cuando sucedió esta polémica con la que vamos a comenzar. Aquí vamos a hablar específicamente de la polémica pelagiana, en la cual el famoso San Agustín de Hipona defendió la doctrina correcta, o sea, la ortodoxia, en aquel entonces, en el siglo IV. Bueno, prácticamente en el siglo V fue, en realidad, pero las condiciones políticas se iniciaron en el siglo IV, como usted puede verlo aquí, a partir del año 395, que es el siglo IV, ya para abordar el siglo V. ¿Qué había alrededor? Pues aquí tenemos unos 4 datos, que en el 395 el Imperio Romano fue dividido por el emperador Teodosio, asignando a sus 2 hijos, Honorio y Arcadio. Entonces fíjese usted que ya había esta división geopolítica que también afectó a la iglesia, en que se dividió en el oriente y el occidente. Así nacen pues dos puntos importantes, que era Bizancio y Roma, para competir políticamente, pero también, como dije, afectaba a los aspectos religiosos, porque el que iba a desarrollar más la hegemonía iba a ser pues el obispo de Roma, más que el de Constantinopla o más tarde Bizancio. Es lo que podemos decir en esta diapositiva. Vamos adelante aquí. ¿Cómo se preveían las otras controversias? Aquí he anotado algunas controversias para darle a conocer que la iglesia pues nunca ha estado ausente de controversias. Hoy en la iglesia, tanto en la iglesia católica como en la protestante, se dan controversias también, es decir, posiciones que no están de acuerdo con los mismos puntos de vista oficiales de la iglesia. Bien, tenemos por ejemplo la controversia donatista, probablemente esta es la más importante. Donato era un obispo. Aquí tenemos que esta posición que apoyaba a Donato tenía sus razones de hacer la polémica, y la polémica estaba basada en el hecho de que Donato y algunos otros obispos no estaban de acuerdo que se les restituyera en el cargo de obispos a los que habían fallado al Señor, a la fe, en tiempos de persecución. Sin embargo, como no es nuestro tema aquí, solamente voy a decir que la controversia terminó en un concilio y en una condenación de esta posición de Donato, la controversia donatista.
Aquí tenemos algunos elementos en la siguiente diapositiva que nos dan algunos elementos acerca de lo que era el donatismo. La posición de Donato apelaba a la necesidad de pureza dentro de la iglesia, comenzando con el clero. Y en muchos casos la conformación de la doctrina pues no estaba basada solamente en criterios puramente bíblicos y teológicos, sino que algunas veces en las polémicas políticas que se daban aún entre los mismos ministros. Lo vemos aquí más adelante. Había otra polémica que se llevó a cabo más adelante en el concilio de Éfeso. Es el asunto acerca del papel de María en el proceso de la redención. Ya ustedes ven que nosotros los protestantes hoy, después de la Reforma, no aceptamos esta doctrina. Sin embargo, en este concilio de Éfeso, en el 431, pues se aprobó el dogma de que María es la Madre de Dios. Yo voy a pasar esto bastante rápido porque solo estoy tratando de mencionar algunas controversias para llegar a lo que nosotros queremos. Más tarde tenemos también la controversia sobre las imágenes. Aquí tenemos que esa controversia se lleva a cabo allí por el siglo VIII, ya muchos siglos pasados. Es la controversia acerca del uso de las imágenes en la iglesia. Solamente la menciono rápidamente. Usted puede ver el PowerPoint detenidamente o detenerse aquí, detener la grabación para tomar los datos, porque solamente quiero mencionarla como otra controversia con la cual nosotros los protestantes en la cual nosotros los protestantes nos ponemos al lado opuesto de lo que se aprobó en aquella vez en ese concilio. Bien, ahora sí llegamos a donde queremos llegar, a la controversia pelagiana. Pelagio era un obispo británico, algunos piensan que era irlandés, pues es la misma isla, ¿verdad? O sea, lo que hoy es Inglaterra en este tiempo. Algunos lo consideran como inglés, o sea, anglosajón, pues es la descripción más general que se le da. Entonces, Pelagio era un obispo. Aquí tal vez lo que voy a comentar, si usted lee detenidamente la diapositiva, es el hecho de que este obispo tenía algunas características importantes, o mejor dicho, los obispos de este tiempo tenían algunas características importantes. Solamente voy a mencionar 2 o 3 de ellas. La primera es que los obispos en aquel tiempo no eran tan preparados, podríamos decir académicamente, como nosotros pensaríamos de un obispo en la actualidad o en la Edad Media, que eran muy bien preparados. Recuerden ustedes que no existían todavía las escrituras como nosotros las tenemos hoy. Apenas en el siglo IV se había terminado de definir el canon del Nuevo Testamento. Esa era una característica importante. Entonces, aún los obispos, no digamos el pueblo cristiano, no todo el mundo tenía acceso a las escrituras. Esa es una característica. Otra de las características es que mucha de la gente que se convertía al evangelio en ese tiempo, a la iglesia, pues, y que hacía votos por el ministerio, en este caso que llegaba a ser un obispo, eran personas que precisamente por su preparación que tenían llegaban allí, pero no era una preparación netamente o específicamente teológica o bíblica, sino que era la gente preparada del tiempo. Muchos de ellos habían sido filósofos o maestros de las academias, personas con mucho conocimiento, precisamente porque en este tiempo no existía la educación pública. Entonces los que se llegaban a educar, que sabían leer y escribir, eran personas muy preparadas, pero en otros campos, no en la teología y en la Biblia. Entonces muchas de estas personas que habían estado en escuelas filosóficas habían andado en filosofías muy diferentes del cristianismo. El mismo Agustín de Hipona había estado con los maniqueos, había estado pues con el Zoroastro, ¿verdad?, allí probando alguna práctica de la fe y se había decepcionado de ellas. Entonces, otros de estos obispos habían experimentado anteriormente o se habían desarrollado en las disciplinas monásticas, o sea, de lo que más tarde fueron los monasterios. Hasta este momento no eran monasterios, sino que eran los monjes que se apartaban al desierto para vivir una vida santa, y muchos de ellos se separaban, aunque profesaban el cristianismo, se separaban de la iglesia oficial.
Esa es una segunda característica. Y una tercera característica muy importante es que ya había esa resquemora entre los obispos porque había pues un cierto juego político. ¿Quién era asignado a una mejor ciudad para desarrollar su ministerio? Entonces, naturalmente, los de Bizancio, los de Roma, el de Hipona, el de otras ciudades del norte de África, pues buscaban dónde estaban las ciudades más importantes, y eso, aunque no lo querramos, influye también en la cuestión de estas polémicas. Bien, Pelagio entonces era de Britania. Aquí tenemos los datos. ¿Y qué era lo que él buscaba? Él hacía hincapié en que Dios ha dado al ser humano la capacidad de tomar decisiones y la capacidad aún de dominar su propio cuerpo, sus propios deseos, y eso venía de esa formación monástica que él tenía. Entonces, pero no había leído bien, especialmente las cartas de San Pablo, que ya circulaban bastante en aquel tiempo, aunque no existían como libro, como nosotros lo conocemos ahora. Entonces, él, en detrimento o en desventaja de la doctrina bíblica de la soberanía de Dios, hacía mucho énfasis en la libertad del ser humano. Pero cuando llegamos al punto de la controversia, entonces él se va sobredimensionado a esto. Veamos aquí las siguientes diapositivas para que nos orientemos un poco. La iglesia, ni siquiera el clero tenía acceso a las escrituras, ya dije esto. Aquí están algunos elementos de lo que ya mencioné anteriormente, y destaco el hecho de que muchas de las doctrinas tenían un sesgo bastante político. Entonces, cuando hablamos de Pelagio, entonces aquí en la siguiente diapositiva encontramos que su presuposición era que Dios le había dado total libertad al ser humano para que decidiera. Este punto de vista chocaba con la idea de San Agustín de que Dios es el que da el poder, como el querer como el hacer en la voluntad del ser humano, pero no llegaba a un punto extremo, aunque cuando se termina la controversia con Pelagio, él se da cuenta que, en realidad tiene un gran conflicto en sus manos como para distinguir teológicamente, y llega a la suposición entonces de que el ser humano no es tan libre como lo había pensado Pelagio. El extremo de Pelagio, sin embargo, era tan fuerte, era tan grande, que él llegó a decir que con el puro esfuerzo humano la persona puede salvarse y puede llegar a ser tan santo como él quiera, porque él había experimentado eso. Aquí encontramos un elemento que yo llamaría un elemento psicológico de la capacidad de la personalidad. Él tenía mucha fuerza de voluntad y había experimentado que podía someterse a disciplinas muy severas. Sin embargo, no tomaba en cuenta lo que la Biblia dice, y entonces llegó a minimizar la soberanía de Dios y, más que todo, la importancia de la gracia que nos da Dios para poder llegar a obtener la salvación. Leyendo un poquito aquí en esta diapositiva, y le subrayo aquí en rojo lo más importante que yo quiero destacar. Dice que a partir de esta creencia fluye la creencia adicional de que la justicia requiere una libertad absoluta de la voluntad. ¿Por qué? Porque si Dios es absolutamente soberano, entonces los humanos deben ser únicamente títeres, decía él. Y allí es donde tenemos el gran problema que todavía filosófica y en la teoría del conocimiento no logramos descifrar. Entonces, quitándole hacia Dios a la justicia, entonces de quitarles a los seres humanos la libertad y la responsabilidad moral. Esto lo vamos a discutir más tarde. Entonces, siguiendo adelante con lo de Pelagio, cerca del año 405 escuchó a alguien leer la famosa oración de Agustín que decía: ordena lo que quieras, da lo que ordenas. Entonces, esto fue lo que le llamó la atención a Pelagio.
Entonces dice, mire aquí esta expresión en rojo. Entonces el hombre no tiene responsabilidad moral. Los creyentes pueden culpar sus pecados a la indisposición de Dios para dar la gracia. Bueno, aquí tenemos el conflicto, ¿verdad? Por eso se origina la controversia. Es la controversia entre la soberanía, las decisiones soberanas y absolutas de Dios y la libertad que Dios ha dado, hasta qué punto las ha dado al ser humano. Entonces, ¿a qué conclusión llega esta controversia pelagiana? Dice, aún decía Pelagio, ¿verdad? Aún si Adán no hubiera pecado, habría muerto. Además, el pecado de Adán lo perjudicó solo a él. Aquí no había leído a San Pablo, ¿verdad? Ni a la humanidad siguiente. Los niños, decía él, recién nacidos, se encuentran en el mismo estado que Adán. Bueno, ahí es cuestionable esa parte, ¿verdad? Y la humanidad entera ni murió a través del pecado, a través de la muerte de Adán, ni resucitó a través de la resurrección de Cristo. Entonces, mire que esta parte es bien importante, porque más adelante vamos a discutir esta cuestión de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es una especie de figura que encontramos ahí, la muerte, pero en realidad no estamos muertos del todo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos problema. Entonces decía él que la ley y la gracia, o sea, el Nuevo Testamento, son de igual forma capaces de llevarnos a la salvación. Sigamos aquí adelante. Entonces aquí surge la doctrina en el siglo V de la Iglesia Católica en definir pues la doctrina ortodoxa. Hay que acordarse, para los que a veces no toman en cuenta de nuestros estudiantes porque son evangélicos desde que nacieron, que en este tiempo es la Iglesia Católica. Esa es la iglesia cristiana única que existe en el mundo, por eso ellos discuten que ellos son la única iglesia, ¿verdad? Y entonces la doctrina ortodoxa pues se da con la defensa de Agustín de Hipona, que rechaza estos extremos de Pelagio. En efecto, él tenía probablemente alguna buena motivación, pero lo llevaron a una doctrina errada que en ese tiempo, hoy casi no se le da esa nómina de herejía, pero sí era una herejía, ¿verdad? Negaba la existencia del pecado original, falta que habría afectado solo a Adán, decía entonces, y por lo tanto la humanidad nacía libre de culpa, de una culpa innata, y que entonces esta era la función del bautismo y que por eso era importante bautizar a los niños para quitarles este pecado, que esta influencia que traía desde Adán, ¿verdad? Pasemos más adelante. Entonces, ¿qué hizo Agustín? Agustín entonces, ya basándose en las cartas de Pablo, particularmente Romanos, ¿verdad? La carta de Romanos es la más importante aquí. Agustín refutó a Pelagio. El pecado de Adán no era un asunto privado. Él representó a todos los hombres, y cuando Adán y Eva cayeron, entonces toda la humanidad cayó. Bueno, esa doctrina entre nosotros es común, todos aceptamos eso, de que venimos infectados desde nuestros primeros padres por el pecado, que llamamos el pecado innato o el pecado heredado. Entonces más tarde vamos a hablar más de eso. En el lenguaje teológico, Agustín enseñó que el pecado y la culpa de Adán nos son imputados. Esta parte de la imputación la vamos a discutir también más adelante cuando lleguemos a la doctrina de la santidad. Entonces, por tanto, nacemos muertos en pecado, incapaces de creer y responder a Dios. Entonces, Agustín se fue al otro extremo. Somos totalmente incapaces de responder a Dios, porque estamos totalmente muertos por causa del pecado heredado. Siguiendo aquí con lo de Agustín, Agustín creía que por esa razón Dios escoge y elige a quienes serán salvos. Y aquí comienza esto de la doctrina de la elección o de la predestinación, ¿verdad? Justifica y da poder para crecer en la santidad. Bien, sigamos adelante aquí. Este teólogo Bruce Shelley resume así la antropología de Agustín. En el punto de vista de Agustín, dice: el pecado de Adán tuvo enormes consecuencias. Este perdió su poder de hacer lo justo. En una palabra, murió espiritualmente y pronto después también murió físicamente. Agustín enseñó que toda la humanidad estaba en Adán muerta, ¿verdad? Y que había muerto. La humanidad se convirtió en una corrupción masiva, incapaz de hacer ningún bien.
Bueno, esto en principio nosotros lo aceptamos ahora, ¿verdad? Cada persona, decía él, desde su temprana infancia a la vejez, no merece más que la condenación. Bien, ahora, Agustín había tenido otras ideas antes de entrar en la controversia. Antes de ser obispo, defendió la voluntad salvífica universal de Dios. Sin embargo, según lo manifiestan sus escritos, en las últimas obras defiende que Dios solo quiere la salvación de los predestinados. Pero antes, Agustín había defendido la doctrina del libre albedrío porque él había lidiado con los maniqueos, que era una secta en donde él había estado involucrado anteriormente. Si trazamos esto, lo que son las creencias, los maniqueos creían en lo que muchos creen hoy en esa cuestión del horóscopo, ¿verdad? Que los astros manejan el destino de las personas. Entonces ahí decía, no, tú tienes la voluntad de manejar tu propio destino. Entonces allí, él entró en una dificultad que más tarde los teólogos tienen que estudiar más detenidamente. Por fin, encontramos que las definiciones de Agustín podríamos resumirlas en estos 4 elementos que él escribió. Él declaró que el hombre, por su naturaleza, es incapaz, es una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Heredada de Adán, es incapaz de merecer la gracia, es incapaz para hacer el bien sobrenatural, que no puede hacer el bien, y es incapaz para la primera gracia, es decir, que no puede recibir la gracia, y que es incapaz para ser perseverante. Bien, ahora más adelante, aquí en la siguiente diapositiva, un escritor, creo que es norteamericano, William Fletcher, escribe en lo que es la historia de la teología cristiana, este resumen que me llamó la atención. Dice él, en mucho encontramos que su sistema no es nítido. Estoy hablando de San Agustín. Pues más bien es frustrante. Contra los maniqueos insiste en la libertad humana, ya lo expliqué por qué, frente a la creencia que los astros dirigen nuestras acciones. Contra los pelagianos, dice que la libertad humana ha sido entrampada en el pecado desde Adán. Contra los donatistas, él defiende la iglesia institucional a pesar de sus imperfecciones, como el vehículo de los sacramentos. Pero en la ciudad de Dios, él declara que ninguno puede saber por cierto dónde está obrando Dios en nuestro tiempo. Y su doctrina sobre la predestinación deja nuestro destino totalmente a la misteriosa voluntad de Dios, sin que importen los esfuerzos humanos y sus instituciones. Esta conclusión de este teólogo, que solo resume lo que él ha encontrado al revisar los documentos de San Agustín, me llama la atención. Sigamos más adelante. Entonces, San Agustín pues llegó a una posición que se adoptó en ese momento como la posición ortodoxa o aceptada por la iglesia. Aquí la tenemos en esta diapositiva. La muerte no vino para Adán por necesidad física, sino a través del pecado. Los niños recién nacidos deben de ser bautizados a causa del pecado original. Y aquí ven ustedes que hay para algunos evangélicos que no han leído mucho hacer descripciones teológicas de la historia, hay que leer historia de la teología, es donde nace la idea del bautismo de niños, fíjense ustedes. La gracia justificante no solo vale para perdonar los pecados pasados, sino que ayuda a evitar los pecados futuros. Fíjense bien en esto, que más tarde lo vamos a discutir. La gracia de Cristo no solo permite conocer los mandamientos de Dios, sino que también da fuerza y voluntad para ejecutarlo. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Sin la gracia de Dios no solo es más difícil, sino absolutamente imposible realizar buenas obras. De acuerdo. No solo por humildad, sino con toda verdad debemos confesarnos como pecadores. Los santos refieren la petición del Padre nuestro: Padre, perdónanos nuestros pecados, así como también perdonamos a los que nos deben. Bien, esta es la conclusión ortodoxa a que llegó San Agustín. Sigamos aquí adelante. San Agustín entonces en su teología también acotó algunos otros elementos que van más allá de lo que es aquella descripción que hemos hecho en las diapositivas anteriores. Su entendimiento sobre el pecado y la gracia nacieron antes de la controversia pelagiana. El hombre fue creado bueno y justo, dueño del libre albedrío. Aquí es donde vemos que en su teología anterior a la controversia pelagiana, Agustín mismo defendía la doctrina del libre albedrío, pero como vemos en sus documentos, y yo creo que
tenemos que confesar nosotros también que no la entendemos a cabalidad. Es un misterio cómo Dios maneja el poder soberano de su propia voluntad, pero también maneja nuestra voluntad humana. Hay que reconocer, como lo voy a decir más enfáticamente más adelante, que esto es un misterio, es difícil de epistemológicamente entenderlo nosotros en nuestra mente. El ser humano solo se libra de esta miseria por la gracia redentora. Lo bueno en el hombre es un don de Dios, es decir, si encontramos algo bueno en el hombre solamente es porque Dios se lo da. Estamos bastante de acuerdo con eso. Cuando el hombre obtiene la recompensa de la vida eterna es de pura gracia, correcto. Esta gracia viene a aquellos que Dios decide enviársela. Aquí no estamos de acuerdo nosotros en esta posición que estamos explicando nosotros en este curso. Sigamos adelante. Entonces aquí entra él a un problema que lo retoma un poco Calvino y más que todo Teodoro Beza, como lo vamos a ver más tarde en la teología de la Reforma. Entonces San Agustín llega a la conclusión de que la predestinación es doble. Este tema lo retoma y lo desarrolla en realidad Teodoro Beza. Ni Lutero, ni Melanchthon, ni el mismo Calvino tuvieron la osadía de hablar de la predestinación doble. Si se hablaba de la predestinación, era de la predestinación a los que iban a ser salvos, pero no de la predestinación que dice que Dios ha predestinado a un sector de los seres humanos para que se pierdan. Ese es el gran problema aquí. Entonces, Dios obra buenas obras a través de los redimidos y les atribuye méritos, ¿verdad? Esto es lo que San Agustín llegó a desarrollar después de aquellos principios que hemos enunciado anteriormente. Además de esto, enseñó que los hombres reciben gracia a través del bautismo. Tenía un alto concepto del bautismo que se hacía a través de la iglesia, ¿verdad? Y aquí en la letra pequeña dice, pero aún dentro de la iglesia católica no todos están en el camino de la salvación. La iglesia es una compañía mixta de buenos y malos. Ojo aquí con este concepto que tampoco es aceptado del todo por los protestantes. Aquí hay una controversia, ¿verdad? Ya la tenemos entre manos. ¿La iglesia está compuesta de buenos y malos? ¿Cuál iglesia? ¿La iglesia institucional, la iglesia que vemos o la iglesia verdadera? Ahí tenemos un conflicto que no lo vamos a discutir aquí porque no es el momento. Bien, repasando aquí los elementos más sobresalientes de esta parte que ya estamos por terminar, podemos decir que había dos extremos que hasta el momento de hoy, es decir, en el desarrollo de la teología a través de todos estos siglos, todavía es difícil de reconciliar, es decir, la cuestión de la soberanía absoluta de Dios y la cuestión de la libertad humana o libre albedrío, como le llamamos algunos. En este sentido, más adelante se desarrolla la idea de que es diferente el libre albedrío de la libertad humana. Es difícil diferenciar en esto, pero creo que vamos a discutir un poco más de esto más adelante. Pero estos son los dos extremos con que se encontraron tanto Pelagio como San Agustín. En efecto, Agustín tuvo que defender la parte que era pues más importante, más sobresaliente, que era la cuestión, o es la cuestión de la soberanía absoluta de Dios. Entonces, entre estos dos extremos, entonces terminando aquí nuestra exposición de esta clase, vamos a compartir aquí esta última diapositiva en donde podemos discutir cada uno de estos 4 puntos que son en conclusión de lo que hemos dicho acerca de la controversia pelagiana. En primer lugar, la soberanía de Dios sobre todas las cosas es un hecho irrefutable. Es decir, ¿cómo puedo yo o cualquiera de nosotros negar o arguir en contra de la soberanía de Dios? La Biblia muestra, sin embargo, que la soberanía de Dios, o mejor dicho, la acción de Dios, que es sobrenatural y es sobresaliente en toda su acción en el mundo, en toda su creación, mejor dicho, no es para perdición de nada,
ni de su creación, ni de sus hijos, ni de los otros seres creados, sino que siempre su voluntad es de rescatar lo que se perdió. Aquí en esta parte negra tiene usted unas citas bíblicas que más adelante voy a discutir en una parte que llamo yo consideraciones bíblicas, porque la Biblia nunca, si bien asevera que Dios es soberano, que Dios ha declarado su propósito para el fin de los siglos, eso no lo podemos negar, pero su propósito siempre va a ser para la redención del ser perdido, y nunca la Biblia menciona que su propósito es para perder a alguien. El segundo elemento, decidir sobre el camino del bien o del mal, es una opción de los seres humanos. De otra manera no tendría sentido la prohibición del Edén y las múltiples prohibiciones que hay de la raza humana a partir del capítulo 3 de Génesis, que es el capítulo de la caída, y a partir de la elección del pueblo de Israel, que múltiples veces lo llama a tomar él una decisión. Tenemos muchos pasajes bíblicos que no es el momento de discutir, probablemente vamos a discutir algunos de ellos un poquito más adelante. En tercer lugar, somos predestinados en Cristo. Vamos a discutir eso a partir de lo que encontramos en el capítulo 1 de la epístola de San Pablo a los Efesios. En Cristo es a través de Él y por medio de su sacrificio que somos predestinados. Así como los que miraban la serpiente en el desierto y tenían fe de que podían ser sanados de la picadura de las serpientes, así nosotros cuando miramos a la cruz de Jesucristo, como lo dijo el mismo Jesús en el capítulo 3 de San Juan, podemos ser salvos. Y en cuarto lugar y último lugar, lo que se predestinó fue el plan de redención. Dios vio desde antes de la fundación del mundo todo lo que iba a suceder. En este concepto, naturalmente, el punto de vista calvinista dice que no es por el conocimiento, que no es por su presciencia. Sin embargo, hay varios versículos que hablan de que según el beneplácito de su voluntad, pero por su presciencia, y la presciencia es el conocimiento previo. Entonces hay mucha discusión en eso. Nunca vamos a llegar a un acuerdo entre los teólogos, pero lo que sí entendemos es que Dios predestinó lo que iban a hacer todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él sabe a dónde dirige su creación. A pesar de que nosotros seamos malos y a pesar de que el mundo destruye su creación, el Señor sabe hacia dónde la va a llevar y cómo va a desarrollar un plan de restauración, que es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, de la restauración de toda su creación, cuando habla de que tendremos tierra nueva y cielos nuevos. Bien, aquí vamos a concluir esta parte para que podamos darle oportunidad a usted de que desarrolle sus tareas, y muchas gracias por escucharnos.